Muy buenas, bienvenidos un día más a Historias de Zamora, esta sección en la que repasamos historias, monumentos, detalles, acontecimientos que han tenido lugar a lo largo y ancho de la historia de la provincia de Zamora. Lo hacemos con diferentes expertos para analizar, como digo, diferentes temas, asuntos. Hoy vamos a hablar de una industria, de una fábrica que ya no existe, que ya no tiene ninguna actividad. Quedan, de hecho, luego los vamos a ver algunos restos de esa fábrica, pero que durante su actividad en el siglo pasado, en el siglo XX, tuvo una importancia fundamental para construir algunos de los edificios más emblemáticos y más reconocidos de Zamora, no solo de la capital, sino también de diferentes puntos de la provincia. Hablamos de la Tejera Mecánica San Antonio, que estaba en el Perdigón. Y para hablar de esta industria desaparecida, que también forma parte de nuestra historia, tenemos con nosotros a María Ascensión Rodríguez. Ella es doctora arquitecta, profesora titular de la Universidad de Salamanca, experta en ladrillo y en construcciones de ladrillo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX de Zamora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de esta tejería, de la Tejera Mecánica San Antonio, que es como se llama técnicamente. Sí. Algunas se las llama tejerías, otras tejeras, ¿no? Es una nomenclatura un poco sí, peculiar y variada la que se puede aplicar a este tipo de industrias que tomaron el relevo de la construcción con ladrillo con respecto a la piedra que se utilizaba tradicionalmente y sobre todo en Zamora desde la Edad Media, ¿no? Se optaba por el ladrillo porque era un material diferente y con muchas ventajas con respecto a la piedra. Pues sí, la verdad es que si nos remontamos a la historia arquitectónica de Zamora, sabemos que Zamora es románica, pero si nos fijamos, los edificios que tiene Zamora construidos, emblemáticos, son todos levantados con piedra. Sin embargo, en Zamora capital no nos encontramos edificios con ladrillo. Sí que nos encontramos en la comarca de Toro, en la comarca de Villalpando, los edificios que se llaman románicos de ladrillos o mudéjares. Pero en Zamora capital y cercano, en alrededores, no existía. Realmente el ladrillo en Zamora como tal, en la construcción, salió a la luz a mediados, bueno, a partir de 1875 más o menos, es cuando el ladrillo empezó a tomar protagonismo en la capital y en los alrededores. Aunque ya se sabe que a mediados del siglo XIX, en 1850, se fabricaban ladrillos, porque de hecho había tejeras artesanales en la capital. Sabemos que, por ejemplo, en Olivares había 5 o 6, también se instalaba alguna en Pinilla. También teníamos alguna en el centro, en la avenida Tres Cruces, la avenida Alfonso IX, pero eran ladrillos distintos, eran ladrillos artesanales que, bueno, estaban fabricados de manera más rudimentaria, entonces no eran ladrillos muy finos, tenían alabeos, pero bueno, que sí que lo teníamos. Lo que sucede es que no era un ladrillo que se utilizara muy a la vista, como nos encontramos con la arquitectura que despuntó en Zamora a finales del siglo XIX y principios del XX. Gracias a esta industria, como digo, sí. que ahora explicaremos cuál es la gran diferencia. Sí, Vemos, por ejemplo, en las imágenes maravillosas. Esas dos fotografías que pudimos disfrutar en la exposición de Ruth Anderson de la Spanish Society el año pasado en el Museo Etnográfico, que nos muestra dos detalles de una tejería, de una fábrica de ladrillos artesanal, de las que había de toda la vida, de las que estabas hablando, ¿verdad? Sí, el foco fundamental de las tejerías en Zamora se ubicaba en el barrio de Olivares. Ahí estamos viendo una en el barrio de Olivares porque se ve la iglesia de Olivares, además, y se ve el río Duero. Y la verdad es que cuando fui a ver la exposición de Ruth Anderson me emocionó ver, porque yo sí que las tengo documentadas todas las tejerías que se instalaron en Zamora a partir de 1850, pero no había visualizado ninguna. Y entonces cuando lo vi, bueno, pues ya me hice la idea de cómo era. Y efectivamente podemos ver cómo se secaban los ladrillos al sol, luego se horneaban de manera rudimentaria porque no se podía controlar la temperatura. Pero bueno, se construían ladrillos. De hecho, hay muchos edificios en Zamora capital y muchos en la provincia que están levantados con este tipo, con fábricas de ladrillo, utilizando estas piezas. Y se ven, bueno, pues como son, con tamaños diferentes. Como tampoco había una normativa que regulara las dimensiones de las piezas, bueno, pues cada tejera tenía unas piezas de un tamaño. De hecho, bueno, pues hay escritos, investigaciones que he hecho en las que se ve que los ladrillos, bueno, incluso dentro del mismo edificio, no tienen las mismas dimensiones. Son cada uno de una manera. Cada uno de unas medidas. Sí. Llega el ladrillo para sustituir a la piedra, es un material más económico, más versátil, más manejable, muy resistente también, son las principales ventajas que tiene el ladrillo, y llega una fábrica, una industria que opta por
dar un paso más en la construcción de ladrillos y hacerlo de manera ya industrial. Y esta fábrica se sitúa en el Perdigón, en un punto, en un enclave estratégico muy importante que es justo al lado de la estación de tren. Efectivamente. La verdad es que mi hipótesis está en que Zamora a finales del siglo XIX, principios del XX, fue objeto de una gran transformación porque veníamos de un letargo desde el punto de vista social, económico y arquitectónico, y despertó. Ya digo que según mi hipótesis, pues según la confluencia de varios factores, creció la demografía, que tampoco fue exagerada, pero si pensamos que había 13.000 y pico habitantes y creció como 8.000, pues es un crecimiento importante. Sí. Hubo la verdad es que planteamientos urbanísticos donde ya se tenía más cuidado cómo era la ciudad, se abrieron calles, se hicieron alineaciones. Empezó la alta burguesía zamorana con las industrias sobre todo chocolateras y fundamentalmente basadas en la molturación del cereal. Las harineras, la de Isidoro Rubio, que tenemos ahora todavía el edificio, el complejo edificatorio, la de Gabino Bobo. Entonces, pues todo eso dio lugar a que, pues se necesitara construir más. Y entonces, surgió la pieza de ladrillo, que efectivamente, como decías, es un material mucho más económico, es muy versátil y sobre todo que también es muy manejable. Y entonces las piedras, los sillares de piedra necesitan varios brazos para moverla y estar mecanizado. Sin embargo, el ladrillo se maneja con una mano y entonces pues fue un material clave. De hecho, prácticamente todas las construcciones, fueran de ladrillo visto o fuera con un ladrillo enfoscado, pues se levantaron con estas piezas porque tenía, como decimos, todas esas ventajas. El incremento de la necesidad de más piezas de ladrillo para la construcción, supongo que fue uno de los acicates para que se instalara esta fábrica, siguiendo un poco la estela de lo que se estaba haciendo en Castilla y León, porque también estaba muy conocida la fábrica mecánica, la tejería de Silió. En Valladolid también estaba la de Segovia, estaba la de Palencia, y en Zamora la primera tejería realmente mecánica industrial cercana a la capital, porque también teníamos otras no tan industriales, pero también importantes en Benavente, que nos pillaba muy lejos, pero sí que en Zamora esta es la más conocida. Y claro, razonablemente pues se colocaban donde estaba la cantera. Además, como se daba la circunstancia de que pasaba la vía Plasencia-Astorga por allí, pues era todo muchísimo más fácil, teniendo la materia prima cerca y teniendo después la distribución también, el medio de distribución al lado, pues facilitaba muchísimo. Y ahí tenemos esa tejera, desde mi punto de vista. Pues ahora mismo es una ruina, no sé si habrá hablar de ruina romántica, pero es una ruina como habrás podido observar, sí. No sé si han salido imágenes donde se pueda ver. Lo que sí tenemos para empezar es una situación de los planos que has elaborado tú misma con los restos que quedan de lo que podía haber sido la fábrica, de cómo más o menos era, que es también parte de tu trabajo de la tesis doctoral, ¿no? que hiciste sobre este asunto. ¿Son estos los planos que estamos viendo? ¿Cómo era? ¿Cómo supuestamente era? Era como, sí, porque lamentablemente no he encontrado los planos. Seguramente estén por algún sitio, pero yo no he logrado encontrarlos. Sí que sé el propietario de la tejera, porque además es que, no sé si lo vas a poner en algún momento, se anunciaba en los periódicos, en 1911, quiero recordar, en Salamanca, el adelanto, y pues la tejería esta de San Antonio del... Las estamos viendo ahora los anuncios. Sí, eso es. De Julio Alonso, que fue el que la instauró. A partir de ahí sabemos que falleció y después la cogió su mujer, pues se llamaba La Viuda, y sí que tuvo muchísima producción. Sabemos que tuvo muchísima producción porque tenemos las matrículas de industrial y sabemos que en ciertos años, a mediados de los años 30 o 40, tenía como 35 empleados, con lo cual eso era importante. Y entonces, pues fabricaba varios tipos de ladrillo, pero probablemente el más interesante de todos era el que denominaban todos los arquitectos a principios del siglo XX ladrillo fino prensado. He de decir que, como no tengo la documentación, no tengo los planos, tampoco tengo ninguna escritura, no puedo datar exactamente el año de la construcción de esta fábrica, pero sí que puedo tener una horquilla entre 1902 y 1909, y si quieres te explico un poquito por qué es esto. Sí. Pues porque en 1902 fue el año en el que se redactó nuestro segundo Viloria redactó el proyecto del mercado de abastos, que está construido con fábrica de ladrillo.
Y en la memoria, bueno, se da la circunstancia de que, igual que está pasando ahora, cuando se hace un proyecto para la administración, era obligatorio presentar todo tipo de documentación, y entre ellos estaba el pliego de condiciones y todas las mediciones con todos los presupuestos y todos los precios descompuestos. Por lo tanto, basándome en eso, aparece, y Viloria repite constantemente, que emplearán ladrillo escogido, ladrillo fino de Benavente y ladrillo ordinario de Zamora. Entonces me hace pensar que el ladrillo ordinario lo sacaban de las tejerías artesanales que había en Zamora y el ladrillo fino de las tejeras más o menos mecánicas que había en Benavente. No tengo más documentación de ningún proyecto en el que se explique esto hasta 1909, en el que Francisco Ferriol Carreras elaboró el proyecto de laboratorio municipal, en el cual también tuvo que presentar el pliego de condiciones y las mediciones con el presupuesto. Y en el pliego de condiciones se establecía que el ladrillo a utilizar será el ladrillo fino o prensado extraído de la tejera del Perdigón de San Antonio, con lo cual en 1908, como muy tarde, en 1909, esa tejera tenía que existir. De hecho, estamos viendo las piezas ahí, en las que podemos ver la tabla que está marcada. Además, es que, bueno, seguía además la línea, la fabricación en esta tejera seguía el mismo principio de otras tejerías mecánicas. Elaboraban un ladrillo muy bien escuadrado, fino, con arcillas escogidas, y estaba prensado. Entonces era tan fino que al unir una pieza con otra para elaborar la fábrica del muro, el mortero no agarraba. Entonces lo que hacía es que se prensaba, aparte que se hacía un rebaje en las tablas, como se puede ver, para coger el mortero. De esa forma la junta del mortero quedaba oculta, no se veía tanto cemento por fuera, y además las letras hacían con esa rugosidad que se impregnara mejor el mortero. Y así tenemos las fábricas que llamamos de ladrillo fino o prensado, que por otra parte es la nomenclatura general que utilizan todos los arquitectos. Yo me estoy refiriendo, como he visto, a Segundo Viloria, he hablado de Francisco Ferriol, pero también Gregorio Pérez Arribas en sus proyectos de 1910, 1911, hablaba de fábrica de ladrillo fino. Y este es un ladrillo fino porque el ladrillo fino no se puede elaborar en las tejeras artesanales. Necesitas una industrialización, necesita una industrialización que, claro, me gustaría contactar con alguien que me pudiera explicar exactamente cómo funcionaba la fábrica. De hecho, yo estuve allí en el año 2009, cuando inicié mi tesis. Pude sacar algunas fotos, la verdad es que tampoco me esmeré en sacar muchas más. Fotos que vamos a ver ahora, porque así sí, vemos cómo estaba la fábrica. Cómo estaba la fábrica, fue objeto de 2 incendios también. Y ahora mismo, bueno, pues solamente quedan las ruinas, y yo creo que documentación fotográfica, no sé si hay algo más de lo que tengo yo. Mira, estamos viendo las chimeneas, las chimeneas que, bajo mi punto de vista, tenían que ser patrimonio industrial, porque desde 2001 que salió la ley de patrimonio industrial sí que se pueden catalogar ciertos elementos que están dentro de un conjunto industrial, como son estas chimeneas que tenemos aquí, que por otra parte son hitos dentro de las industrias, de cualquier tipo de industria. Podemos hablar de la industria lechera, chocolatera, y en este caso estamos hablando de la industria ladrillera. Y entonces, bueno, pues las tenemos ahí, que desgraciadamente, bueno, pues se están deteriorando. Sí, además cada vez más, porque vemos cómo estaban en 2009, ahora vamos a ver cómo las fotografiaste tú misma también en el año 2022, y después veremos unas imágenes que hemos grabado, nada, hace escasos días, cómo están actualmente esas ruinas de esta fábrica, que tampoco, estas son como estaban en 2022, ya con un montón de grafitis y de detalles de vandalismo que dejan bastante a la vista el deterioro de estas instalaciones, lo cual es una pena también, ¿no? Porque es un patrimonio industrial, como decías, que al final va a quedar perdido del todo. La verdad es que sí, estamos viendo que sobre todo una de las chimeneas, la principal, es la única que perdura más o menos en pie, y bueno, quitando los grafitis yo creo que se podría restaurar. Tiene 3 metros de diámetro aproximadamente y 15 metros de altura. Además tiene una base, la separación de la base con el fuste, con el tiro de la chimenea, bueno, pues sigue la línea de otras chimeneas, porque se podía haber hecho de ladrillos sin más, sin ningún tipo de ornamentación. Sin embargo, se le ve el cromatismo porque meten ladrillos de colores y además como unos toques del mudéjar con las piezas que sobresalen, que entran para formar, bueno, pues una cornisa arriba y la imposta en el medio, bueno, pues un poco destacada. Entonces, en ese momento se le estaba dando ya valor a la chimenea, y yo podría asegurar que además la construyeron especialistas constructores en chimeneas, que, bueno, según Gracia Patiño, que es una historiadora de las chimeneas, una arquitecta, sí que se iban moviendo por toda España
para levantar estos monumentos de la industria. Sí, porque al final son monumentos. Y ahora vamos Sí, a ver sí. cómo están hoy día esos restos de la fábrica de la tejera de San Antonio del Perdigón, porque pues, hemos estado, ya te digo, hace nada unos días Sí, grabando es estas triste imágenes. verlas, sí. Eso es, sí, lleno de maleza, con los edificios derruidos después de los varios incendios que ha sufrido. Bueno, pues así es como está. Aunque avisa de peligro de derrumbe, pues evidentemente ya está, derrumbado. Sí, sí. De aquí salieron, como decíamos, los ladrillos con los que se construyeron varios de los edificios que todavía podemos ver hoy en pie, que forman parte además pues, del patrimonio inmobiliario de Zamora, fruto también del trabajo de arquitectos que te decías también, como Segundo Viloria, Gregorio Pérez Arribas o Francisco Ferriol, que vinieron a trabajar a la ciudad como arquitectos municipales, pero también proyectaban edificios privados y públicos de todo tipo, ¿no? E incluso industriales también, ¿no? De todo tipo y urbanismo también. La verdad es que hicieron una labor muy importante. La verdad es que vinieron más arquitectos. Podríamos nombrar a Martín Pastel y Papel, que fue el responsable del primer edificio en el que el ladrillo quedó visto en Zamora, la fábrica de ladrillo en Los Muros, que fue la Plaza de Toros en 1888, que bueno, que vemos quien se pase por la Plaza de Toros ve que no es un monumento, pero bueno, ya empezamos a trabajar un poco el ladrillo, tiene una ornamentación demasiado contenida. Pero bueno, que fundamentalmente, efectivamente, tenemos que hablar de los tres arquitectos que hicieron que Zamora en este momento tenga un corpus arquitectónico, ecléctico y modernista de gran valor. De hecho, por eso estamos en la Ruta Europea del Modernismo. Eso es. Por los edificios modernistas, pero también por aquella arquitectura ecléctica que hace que tengamos, bueno, pues, dentro del casco pues, varias muestras que se pueden tildar de importantes dentro de la arquitectura ecléctica. No monumentales, pero todas ellas en conjunto sí que nos dan un cuerpo arquitectónico de gran valor para nuestra ciudad, y muchas de ellas tienen el ladrillo visto en sus fachadas, otras lo tienen oculto porque va revocado o va enfoscado, pero muchas de ellas sí que tienen el ladrillo al exterior. Y tenemos ejemplos de edificios construidos con ladrillo del Perdigón, de esta tejera de San Antonio, donde se ve y se puede apreciar cualquiera a primera vista que es un ladrillo de la tejería del Perdigón. Por ejemplo, el campus. El campus Viriato. Que no es de ninguno de estos arquitectos, pero está construido con ese ladrillo también. Efectivamente. El complejo arquitectónico del campus Viriato está hecho por un ingeniero, por Francisco Vidal y Planas, es un ingeniero militar, y efectivamente utilizó el ladrillo del Perdigón. Claramente, además utilizó dos tipos de ladrillo, el de la construcción de todos los muros, en el que se ve el ladrillo, porque también tenemos la piedra haciendo la forma del panal de abejas, pero que es muy típica además de las construcciones militares, pero también vemos el ladrillo, y el ladrillo está sacado de la tejera del Perdigón, y no se puede apreciar ahí, la cornisa es la única que tiene ladrillo fino, y se puede ver el contraste con los vanos que tenemos abajo, en lo que se puede ver el ladrillo ordinario. Entonces, en el ladrillo fino efectivamente se puede ver en la tabla San Antonio, bueno, parte de las letras de San Antonio y también del Perdigón, un ladrillo que estaba muy bien fabricado y que les permitía hacer este tipo de combinaciones que, bueno, que casan muchísimo con la ornamentación de la arquitectura neomudéjar que se venía desplegando por todo el territorio nacional, al igual que la arquitectura cromática, porque aquí estamos teniendo un ejemplo muy claro de arquitectura ecléctica, pero dentro del cromatismo, de la policromía, porque era otra corriente arquitectónica, como digo, que se fue desplegando también por el territorio junto con la neomudéjar, que en Zamora también tenemos ejemplos, en lo que primaba el color. ¿Y qué más color que el rojo del ladrillo? Eso es. Otro edificio también hecho con este ladrillo, en este caso de ladrillo fino, es el Instituto Claudio Moyano, que también es otro monumento que cualquiera de nosotros puede conocer, ¿verdad? Sí, sí. Efectivamente este es el edificio más representativo del eclecticismo cromático que tenemos en Zamora, monumental además, muy bien organizado, y donde vemos que las piezas de ladrillo son las que nos van dando la composición en la medida. Vemos las pilastras de ladrillo que van organizando toda la fachada, incluso destacan en la portada principal. Y sí, está construido con ladrillo fino, efectivamente los elementos que se ven, porque lo que se pretendía era que el elemento que quedara visto fuera de ladrillo fino, y luego dejaban el ladrillo llamado ordinario más tosco para las zonas que iban a estar revestidas. De hecho, había mucha diferencia de precio, que de eso no hemos hablado. Es verdad. Pero sí que había que tener en cuenta que la tejera efectivamente empezó a fabricar ladrillos a mayor escala, eran mecánicos, y tuvo que bajar, aumentó la producción y bajó el precio. Además, es que tengo datos que simplemente como
como mera, no sé si anécdota, pero que está todo documentado, para que nos hagamos una idea, el ladrillo escogido de Benavente, las 100 unidades, además hablan de 100 de ladrillo escogido de Benavente, costaban 6,75 pesetas. Sin embargo, y esto era en 1902, lo que aparecía en el pliego de condiciones y en las mediciones, sí, principios de siglo, de Segundo Viloria en el mercado. En el laboratorio municipal, que son 7 años más tarde, Francisco Ferriol hablaba de ladrillo fino del Perdigón, que estaba a 4,75 pesetas. Luego estamos hablando de hablamos de 100 unidades, no de una unidad, por supuesto. Sí. Estamos hablando de la diferencia de 2 pesetas en 100 unidades, eso es muchísimo. Cabe pensar que a lo mejor al traerlo de Benavente, efectivamente el traslado encarece mucho, porque estamos hablando de que este precio está dado, es un precio básico que está dado acopiado en obra, por lo tanto el transporte también influye. Eso también hay pero que veamos que precio. La economía, incluso cuando hablábamos que el ladrillo a finales del siglo en Zamora desbancó a la piedra, que tiene que ver mucho también con la economía de la obra. Y tengo unos datos importantes. Estamos hablando de que la fábrica de ladrillo escogido estaba, la fábrica completa, ya no hablo de ladrillo solo, estaba a 60 pesetas y la de sillería a 150, no, perdón, a 30 pesetas, la de la piedra normal que se ha puesto en el mercado de abastos a 60 pesetas y la labrada que venía de Sobradillo a 150. Estamos hablando de 60 pesetas el metro cúbico de sillería de piedra y a 30 pesetas la fábrica de ladrillo. A la diferencia estamos hablando, y aparte que era muchísimo más cómodo para ejecutarlo. ¿Cómo no iba a desbancar el ladrillo a la piedra? Aunque la piedra sigue teniendo su honradez arquitectónica y se seguía utilizando, de hecho, porque además no debemos olvidar que todo esto, que los arquitectos que vinieron a Zamora habían estudiado en las escuelas de arquitectura, Gregorio Pérez Arribas y Segundo Viloria de la Escuela de Madrid, y Francisco Ferriol venía de la Escuela de Barcelona, y venían con ideas renovadas, venían con conocimientos de arquitecto y conocían muy bien los materiales, sabían cómo utilizarlos. Pero aparte venían con conocimientos de arte y arquitectura de lo que se estaba haciendo. Y esos conocimientos son los que trajeron a nuestra ciudad. Entonces, Segundo Viloria vino con lo que estaba despuntando en aquel momento en Madrid, que era el neomudéjar, los edificios neomudéjares de Madrid, que son fantásticos, pero que lo trajo aquí a menor escala, pero que también tuvo su incidencia, utilizando el aparejo con tintes españoles, que se llama el aparejo a la española. Eso es, y vamos a ir viendo también ejemplos de edificios que podemos ver todavía hoy, que siguen en pie, de estos 3 arquitectos. Por ejemplo, en la calle Costanilla vemos ejemplos de los 3, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la imagen de la derecha. No he encontrado el proyecto en el archivo histórico, pero se hace ciencia cierta que ese edificio es obra de Francisco Ferriol. Solamente hay que ver los huecos grapados en vertical, cómo hace los vanos y sobre todo el remate de la cornisa. Y se ve claramente que en las impuestas de los arcos están colocados los ladrillos a sardinel y pone San Antonio el Perdigón. Al lado estaba otro edificio que tampoco lo tengo catalogado, no tengo quién ha sido el autor del proyecto, pero sé que ha sido Segundo Viloria por la organización. O sea, sé perfectamente cuáles los signos de identidad de cada uno de los 3 arquitectos. Y este que estamos viendo ahora también, ese es de Gregorio Pérez Arribas, viendo los pináculos cómo se alzan sobre la cornisa, claramente es de Gregorio Pérez Arribas. La calle Costanilla es un ejemplo muy característico de la arquitectura cromática que se implantó en Zamora. Eran humildes, pero dentro de la humildad le daban cierto aire ornamental. Eso es, decoraban además Decoraban las fachadas, se pasó de hacer fachadas simplemente, edificios simplemente para vivir, a edificios para demostrar y para hacer ciudad. De hecho, el ayuntamiento sí que animaba abriendo las calles, haciendo alineaciones a finales del siglo XIX y animaba hacía grandes avenidas, y la gente salía de sus casas y salía a los parques, se empezaron a construir los templetes porque ya se hacía más vida en la calle, entonces había que embellecer, bonitas, ¿no? Había que embellecer las casas y sobre todo había que demostrar el estatus social que tenía cada uno, y claro, la alta burguesía y los profesionales, que también eran más adinerados, son los que demostraban su estatus social mediante
la ornamentación de sus fachadas. Con estas nuevas edificaciones. Vamos Sí. a ver ahora ejemplos de más construcciones de Francisco Ferriol, empezando, por ejemplo, por la casa Eduardo Montero, que está en la calle Orejones. En la calle Orejones, en la Eso calle es. Orejones, sí. Es otro de los ejemplos que todavía podemos ver en pie hoy. Veremos, por ejemplo, la casa de Eduardo Montero, la casa de Gregorio de Prada, la sí. casa de Miguel Herbella y el laboratorio municipal, que son los 4 ejemplos que vemos de Francisco Ferriol. Efectivamente. Es que Francisco Ferriol, cuando llegó a Zamora en 1908 como arquitecto municipal, empezó a utilizar el ladrillo. Hizo muchos edificios en los que el ladrillo no estaba visto. De hecho, la mayor obra suya no lleva ladrillo visto, pero sí que hizo unas, por ejemplo, este edificio modernista importantísimo, ubicado en el enclave fundamental de Zamora, en la Plaza Sagasta, que además es que era de un farmacéutico. Y hoy es una farmacia. Y hoy es una farmacia, también fue una sombrerería. Y aquí utilizó los dos tipos de ladrillo, como estamos viendo, el ladrillo ordinario, que eso, bueno, es una fotografía de cuando se hizo la restauración, que me la pasó el arquitecto, y se ve que es el ladrillo ordinario y el ladrillo fino cuando estaba al exterior. Y entonces, bueno, pues ahí se ve este es un ejemplo del modernismo, pero el modernismo cromático, porque la policromía surgió porque querían tener mayor libertad. Y entonces, bueno, pues utilizando la policromía estaba tanto en el eclecticismo como en el modernismo. Este es otro ejemplo maravilloso del cercado de Miguel Herbella, que era registrador de la propiedad, que bueno, que también era, bueno, como anécdota, Francisco Ferriol fue como el arquitecto de los profesionales, médicos, farmacéuticos, registradores de la propiedad, y Gregorio Pérez Arribas de los grandes industriales, igual que Segundo Viloria. Y se ven los detalles de los ladrillos sacados de la tejera del Perdigón, que nos hacen, bueno, pues en ese caso una combinación estupenda. Igual que vemos aquí el laboratorio municipal, bueno, esta foto es de hace muchísimos años, porque ahora ya sabes que no está así, que ahora ya está limpia, se le han quitado las humedades porque va a ser el nuevo centro museo pedagógico de Zamora, pero que es es un edificio que podemos presumir de que tiene elementos modernistas, que está muy bien conservado y que el ladrillo en su construcción fue fundamental. Y así lo puso Francisco Ferriol en el pliego de condiciones. Además exigía que el ladrillo fuera de buena cochura, bien elaborado, sin alabeos, aristas vivas. O sea, eso todo lo explicaba en el pliego porque quería que esos ladrillos estuvieran bien elaborados para colocarlos en el laboratorio. Ahora vamos con Pérez Arribas y 3 ejemplos de edificios que proyectó: la casa de Bernardo Amigo en la Plaza del Fresco, el taller y casa de Esteban Laguna en Víctor Gallego y la harinera de Isidoro Rubio. Sí, he puesto 3 ejemplos, aunque hay más. Bueno, tenemos la casa de Bernardo Amigo, que ahora mismo está tapada porque se está haciendo obras. A mí me parece una fachada maravillosa de Gregorio Pérez Arribas, en los que utilizó el ladrillo de la tejera del Perdigón. Yo creo que data de 1920 o 1921 y se ve claramente cuáles son las composiciones ornamentales típicas de Gregorio Pérez Arribas. En lo que, bueno, pues creo que Bernardo Amigo era un comercial, un comerciante, ¿no? Y la planta baja tenía el comercio, de hecho tiene sótano también. Sí. Y se ve toda la composición y el mirador, utilizando estas piezas que vemos que de verdad que se conservan maravillosamente, porque es que el ladrillo se conserva bien, aparte de trabajar bien a compresión, que no lo habíamos dicho, que el ladrillo tenía muchas cualidades, pero también era muy resistente a compresión, las fuerzas, el axil de los muros, y por eso, bueno, pues sí, además aguanta más, y el ladrillo fino aguanta más a la intemperie porque está muy bien prensado, y entonces impide que la humedad entra, pero bueno, pero más espacio, en eso estamos en la investigación. Sí. Eso es, veíamos también ese taller y casa de Esteban Laguna, que está en Víctor Gallego, que todavía sigue en pie, como decíamos, y la harinera de Isidoro Rubio, que son otros trabajos de Pérez Arribas que podemos ver todavía hoy en pie. Y de Segundo Viloria, que también lo hemos dejado para el final, la casa de Augusto Milán, que está en la Plaza de Santiago, una casa muy pequeñita, que es un ejemplo también de cómo los pequeños inmuebles también pueden ser importantes. También, y es que lo he puesto porque me parece que también hay que darle su protagonismo, porque efectivamente hay edificios que están muy ornamentados y que nos llaman la atención, sobre todo los modernistas y los que son eclécticos cromáticos también. Pero luego hay lo que llamo yo la arquitectura simplista de ladrillo, que no sé si realmente, bueno, pues lo he llamado así porque tampoco tiene gran ornamento, pero siempre dejan algo. Por ejemplo, ahí estamos viendo la imposta dentellada que va haciendo la ornamentación para tapar el forjado. No sé si va a salir algún elemento más. Vemos que es un ladrillo fino, este ladrillo está extraído de la tejera del Perdigón, y vemos también el remate, porque fundamentalmente los arquitectos lo que tenían mucho cuidado era
realizar muy bien los huecos, que eran elementos singulares, tapar bien los forjados con las impostas y el remate superior de la cornisa. Y ahora vemos otro ejemplo de otro edificio fundamental en esta visita, que es la casa de Gabino Bobo, donde se puede ver desde la calle perfectamente los dos tipos de ladrillos que se sacaban de la tejera de San Antonio. Sí, sí, tenemos en este, creo que es de 1916, creo recordar, la casa de Gabino Bobo, maravillosa, donde se desplegó, segundo Viloria, por supuesto, desplegó bueno, pues todo su arte. De hecho, hay unos planos maravillosos de cómo diseñó absolutamente todos los elementos que decoraron la fachada y los ladrillos. Entonces ahí tenemos su reminiscencia neomudéjar. Vemos que hay semirrombos, porque ese era el elemento típico de la arquitectura neomudéjar que despuntó en Madrid y que luego bueno, pues se extendió por toda España. Y vemos, esta es la fachada lateral, porque el ladrillo ordinario se utilizaba para las zonas menos nobles y también para los edificios que eran más industriales. Hemos visto antes un edificio que no hemos comentado, que era el taller de Eduardo Laguna, que está en la avenida Víctor Gallego, que está hecho con ladrillo ordinario también, era un taller. Esta es la fachada lateral, como la entrada de servicio de antes de la casa de Gabino Bobo, entonces también se empleó otro tipo de ladrillo, no el ladrillo fino. El más fino para la fachada principal y el ordinario, que se llamaba el ladrillo ordinario para la entrada al servicio. De hecho, hablaba de la entrada de carruajes. Después entraba la parte posterior. Tenía su imposta también, pues lo de los carruajes. Pues sí, y este es un ejemplo fantástico de la utilización del ladrillo en Zamora. Eso es. Y ya terminamos con la visita virtual que estamos haciendo a la casa de Tomás Salvador, que está en la Rúa, que todavía sigue en pie también, que todavía podemos ver también, y disfrutar perfectamente, que también firmó Segundo Viloria. Sí, sí, está documentado, está el proyecto original, pero bueno, que también tiene la tipología clásica, bueno, el signo de identidad de Segundo Viloria en todos los elementos, porque además Segundo Viloria se caracterizaba por utilizar el ladrillo como fondo cromático, y luego el color, el contraste de color se lo daba a los vanos, los huecos, las impostas, las cornisas. También utilizaba el ladrillo todo en conjunto y los elementos y las sombras las hacía con los ladrillos entrando y saliendo, poniéndolos a sardinel, triscados, pero que este edificio engloba todo, porque además tiene la vuelta a la calle Moreno, creo que se llama, y donde lo hace al revés. Pone el fondo cromático enfoscado y luego las piezas de ladrillo las utiliza en los vanos y los huecos y las impostas. Entonces, bueno, pues para que veamos cómo jugaban con el ladrillo para darle mayor vistosidad a las fachadas, que era lo que realmente se pretendía. Y cada uno lo hacía de una forma completamente diferente, que estudiando un poquito a los tres autores, casi cualquiera puede identificar los edificios de estos tres autores, y yendo por la provincia, que yo no tengo los planos, espero encontrarlos, sí que son claramente identificables. Eso es, pues ya hemos aprendido un poquito más de la mano de María Ascensión de cómo identificar a estos grandes de la arquitectura zamorana del ladrillo, con los que podemos todavía disfrutar paseando por la ciudad. Sí. Ha sido un placer, de verdad, hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias por invitarme. Y te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas dedicado tu tiempo y que nos hayas dado esta clase magistral, porque al final no sé si magistral, unos toques solo. Me hubiera gustado contar muchísimo más, porque además venía con muchos datos, pero que bueno, que si quieren leerlo, que está el libro. Eso es, tiene publicada su tesis sobre esto, así que pueden ampliar también más información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y Sara. Hasta otro día, y a todos ustedes, hasta otra nueva entrega de Historias de Zamora.